Buenas tardes, somos el equipo 2, conformado por del Ángel Luis Fernando y Martínez del Ángel Mario Alberto. A nosotros en esta ocasión nos toca presentar el erosionado y electroerosionado. Ahora pasaremos a continuación con mi compañero del Ángel para que nos dé una breve introducción de nuestro tema. Antes de empezar, quiero dar contexto al proceso de maquinado que vamos a exponer. Si bien los procesos de manufactura que conocemos como el forjado, troquelado, torno o el corte no siempre son satisfactorios debido a que a veces es necesario maquinar materiales especiales, es decir, materiales que son muy duros o que son piezas frágiles. Y esto se debe a su estructura química, el cual posee una geometría con estas características. Por lo tanto, se deben utilizar otras alternativas donde se puedan llevar a cabo la química o la electricidad, o ambos, es decir, procesos de maquinado avanzado. Dentro de uno de los procesos hablamos acerca de la degradación de la superficie de un material y esto se debe a la acción de agentes externos como por ejemplo el viento, el agua, el hielo, que de hecho son los principales causantes de desgaste de los suelos. Pero bueno, este fenómeno se conoce como erosión o erosionado. Entonces, a partir de este fenómeno, es decir, la erosión, podemos utilizarlo para llevar a cabo un proceso de maquinado llamado electroerosionado. El electroerosionado es un proceso de mecanizado por arranque de viruta en base al fenómeno de la erosión mediante descargas eléctricas. Es decir, se extrae metal mediante una serie de descargas eléctricas recurrentes entre una herramienta de corte que actúa como electrodo, generalmente de grafito, y una pieza conductora en presencia de un fluido dieléctrico como el agua o el aceite. Y bien, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? El proceso de electroerosión consiste en la generación de un arco eléctrico entre una pieza y un electrodo en un medio dieléctrico, como dije, el agua o el aceite, de forma que se deteriora o se arrancan partículas de la pieza hasta conseguir reproducir en ella un hueco que no es más que la forma del electrodo. El mismo calor que se genera de la descarga vaporiza las partículas diminutas que se desprenden del material o la pieza y a su vez se van desprendiendo del hueco por el flujo constante de líquido dieléctrico. Entonces, se entiende que tanto la pieza como el electrodo deben ser conductores para que pueda establecerse el arco eléctrico que provoque el arranque del material y pues lógicamente también el fluido que ayude a generar ese medio o ese caminito entre ambos puntos. Operaciones. En el proceso de maquinado avanzado de electroerosión, puede realizarse dos métodos de procesos distintos. La elección del proceso será indicado para un trabajo. Se verá afectado por diversos parámetros, tales como las necesidades puntuales, características del pedido, entre otras cosas. Los procesos antes mencionados se dividen en los dos siguientes: la electroerosión con electrodo o por penetración y la erosión por corte de hilo. Ok, estas operaciones mayormente definidas es la erosión por electrodo o penetración. En este tipo de procesos, tanto el electrodo como la pieza se encuentran conectados a la fuente de alimentación. Esto es para que se encuentren cargados eléctricamente. De este modo, entre el electrodo y la pieza de trabajo son generadas unas chispas que erosionan el material de una forma controlada. Cabe mencionar que para que este proceso sea realizado, el electrodo tiene que tener la forma base que va a adquirir la pieza al final del proceso. Mientras que la erosión por hilo, en este proceso de erosión por hilo es utilizado un hilo muy fino como electrodo. El hilo, usualmente compuesto de latón, puede llegar a llegar a cortar formas un poco más complejas de una manera más precisa, ya que este no tiene que tener una forma base antes de empezar el corte. Hablemos de la maquinaria.
En cuanto a la maquinaria, tanto de la electroerosión por electrodo, y la electroerosión por hilo son similares. Vemos que ambas contienen el cabezal, el armazón, la unidad de filtrado, la mesa de trabajo y algunas de estas pequeñas diferencias son que la de electroerosión por penetración tiene un tanque de cubierta de dieléctrico. Esto lo utiliza la electroerosión por electrodo para poder generar ese campo dieléctrico entre la pieza y el electrodo. Y en cuanto a la máquina de electroerosión por hilo, contamos con las ruedas conductoras del hilo, que estas nos servirán para manipular el hilo, una bobina de hilo que, que nos ayudará a controlar también la cantidad de electrones que transitan a través del hilo de corte. Las herramientas más a fondo que poseen estas máquinas son, contienen el electrodo y la pieza de trabajo. Y se ve claramente en la gráfica que se genera ese campo dieléctrico para poder generar la chispa entre ambas partes, tanto el electrodo como la pieza. Esta chispa penetrará la pieza y le dará la forma que contiene el electrodo. Mientras que en la máquina de corte por hilo, el husillo rotatorio manejará y manipulará el hilo, el dieléctrico de alta precisión. El electrodo hueco es el hilo propio y la guía del electrodo, que es la proyección del dieléctrico con partículas extraídas, que será lo que interactúe directamente con la pieza que se esté a la que se le esté practicando el corte. Dentro de la materia prima, a través de este proceso de electroerosión, es sencillo la manufacturización de contornos o cavidades en cualquier material que tenga la caracterización de conducir una corriente eléctrica a través de la misma. Algunos de estos materiales más utilizados en estos procesos son, por ejemplo, el acero y el titanio, o algunas aleaciones ferrosas más especializadas como el Hafstobel, Cobar o Inconel. Ahora contamos con los regímenes de corte. Aquí dividimos podemos separarlo por dos procesos, que es la electroerosión por penetración y la electroerosión por hilo. La electroerosión por penetración tiende a que el fluido dieléctrico es aceite mineral, aunque hay algunas otras máquinas que pueden usar agua u otros líquidos especiales. También puede obtenerse tanto formas pasantes como formas ciegas de geometrías complicadas. Su capacidad de extracción en aceros es de hasta 2000 milímetros cúbicos sobre minuto. También que en la capacidad de extraer en aceros es de 2000 milímetros cúbicos sobre minuto, y que su rugosidad mínima en aceros es hasta de menos 0.4 micrómetros de cortes de repaso. Y entre las aplicaciones que tiene la electroerosión por penetración son la fabricación de moldes y troqueles de embutición. Por parte de la electroerosión por hilo, se toma en cuenta que se pueden generar geometrías únicamente pasantes en la pieza en función de la trayectoria recorrida por el hilo, pudiendo realizarse solamente cortes rectos y cortes cónicos. El fluido eléctrico también es agua desionizada. Y también, dado que el hilo es muy delgado, la energía utilizada es limitada y las tasas de extracción son muy bajas. La velocidad de cortes en acero se cuenta que es de hasta 500 milímetros cuadrados sobre minuto y que su capacidad de extracción de metal es de 350 centímetros cúbicos por hora. Su rugosidad mínima en aceros es de 0.3 micrómetros de cortes de repaso, y las aplicaciones que se encuentran por parte de la electroerosión por hilo
son el conjunto punzón-matriz, insertos para moldes, componentes electrónicos, también aplicados en la medicina y en la relojería. Ahora un video acerca del electroerosionado por penetración. En esta diapositiva vamos a presentar un video acerca del electroerosionado por hilo, o WEDM por sus siglas en inglés, Wire Electrical Discharge Machining. Con esto sería todo y por nuestra parte, muchas gracias.